Durante años, el sistema funcionó a la perfección. Los poderosos cometían crímenes y los pobres pagaban por ellos. El juez Salazar y el comandante Ruiz tenían todo bajo control: dinero, poder, impunidad. Nadie se atrevía a enfrentarlos, hasta que arrestaron al hombre equivocado, un anciano humilde, sin familia, sin voz. Pensaron que sería fácil, pero cuando ese hombre habló en la corte, sus palabras no solo revelaron la verdad, destruyeron un imperio de mentiras, porque ese anciano no era quien ellos creían. La madrugada del 14 de marzo comenzó como cualquier otra en la colonia. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por faroles antiguos que parpadeaban con la brisa. Los perros callejeros dormían en las esquinas y el silencio era absoluto. Pero a las 4:47 de la madrugada, ese silencio se rompió. 3 patrullas llegaron con las sirenas encendidas, despertando a todo el vecindario. Las luces rojas y azules bailaban sobre las fachadas de las casas humildes mientras los motores rugían en la quietud de la noche. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, sorprendidos y asustados. ¿Qué había pasado? ¿A quién buscaban? Las patrullas se detuvieron frente a una casa pequeña, con paredes descascaradas y una puerta de madera vieja. Era la casa de don Esteban, un anciano de 72 años que vivía solo desde que su esposa falleció 5 años atrás. Todos en la colonia lo conocían. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, que pasaba sus días sentado en la banqueta, tallando figuras de madera que luego regalaba a los niños del barrio. Nunca molestaba a nadie, nunca causaba problemas. Por eso, ver a 6 policías armados bajando de las patrullas y rodeando su casa era incomprensible. El comandante Ruiz lideró el operativo. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con el rostro curtido y una expresión permanente de desprecio. Llevaba más de 20 años en el cuerpo policial y había aprendido a no hacer preguntas. Sus órdenes eran claras: arrestar al vagabundo que vivía en esa casa por el robo violento ocurrido 3 noches atrás en la residencia de la familia Montero. No importaba que el verdadero culpable fuera Sebastián Montero, el hijo problemático del empresario más poderoso de la región. El comandante Ruiz tocó la puerta con violencia. «Policía, abra la puerta». El silencio dentro de la casa era total. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. «Le damos 10 segundos o tiramos la puerta». Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con teléfonos en mano, grabando. Doña Carmen, la vecina de al lado, salió con su bata y pantuflas. «¿Qué hacen? Don Esteban no ha hecho nada malo. Déjenlo en paz». Uno de los oficiales la empujó levemente hacia atrás. «Regrese a su casa, señora. Esto no es asunto suyo». Pero ella insistió. «Conozco a ese hombre desde hace 15 años. Es incapaz de hacerle daño a nadie». El comandante la ignoró. Hizo una seña y 2 oficiales derribaron la puerta de una patada. La madera crujió y se astilló. Entraron con las armas en alto, linternas encendidas. La casa estaba oscura y fría. Olía a humedad y a leña vieja. En la sala había un sofá desgastado, una mesa pequeña con una vela apagada y estantes llenos de figuras de madera. Ángeles, animales, cruces, todo tallado a mano con dedicación. Lo encontraron en la habitación del fondo. Estaba sentado en la orilla de un catre estrecho, con las manos sobre las rodillas, como si hubiera estado esperando. No mostró sorpresa ni miedo, solo los miró con una calma que desconcertó al comandante. «¿Es usted Esteban Vargas?», preguntó Ruiz con tono autoritario. El hombre asintió lentamente. «Soy yo». Su voz era suave pero clara. Tenía el cabello largo y canoso, barba descuidada y ojos profundos que parecían ver más allá de lo visible. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla desgastado y camisa blanca con manchas de tierra, los pies descalzos. Está arrestado por robo con violencia. Tiene derecho a guardar silencio. El anciano no respondió. 2 oficiales lo tomaron por los brazos y lo levantaron con brusquedad. Uno de ellos, el oficial Mendoza, sacó las esposas de metal. Era un hombre joven, de unos 28 años, que llevaba apenas 3 años en la policía. Aún conservaba algo de conciencia,
aunque había aprendido a callar cuando sus superiores daban órdenes cuestionables. Tomó las manos del anciano y comenzó a colocar las esposas. Pero entonces se detuvo. Sus ojos se fijaron en las muñecas del hombre. Había marcas, cicatrices profundas, antiguas, perfectamente circulares, una en cada muñeca. No eran cortes accidentales ni heridas de pelea, parecían atravesamientos, como si algo hubiera perforado completamente ambas muñecas en algún momento del pasado. Mendoza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Comandante», llamó con voz temblorosa. Ruiz se acercó molesto. «¿Qué pasa ahora?» Mendoza señaló las muñecas sin decir palabra. El comandante miró, y por un instante su expresión cambió. También lo vio, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Y qué? Será algún accidente viejo. Póngale las esposas de una vez». Mendoza obedeció, pero sus manos temblaban ligeramente al cerrar el metal alrededor de esas marcas inexplicables. El anciano no hizo gesto alguno de dolor, solo lo miró con compasión, como si entendiera su conflicto interno. «No temas, hijo», susurró el anciano. «Solo estás haciendo tu trabajo». Esas palabras resonaron en el pecho de Mendoza de una forma que no pudo explicar. Era como si alguien hubiera tocado algo dormido en su interior. Lo sacaron de la casa esposado. Los vecinos se habían reunido en la calle, formando un pequeño grupo indignado. «Esto es injusto», gritó alguien. «Él no robó nada», protestó otro. Doña Carmen lloraba. «Don Esteban, ¿qué le están haciendo?» El anciano la miró con ternura. «Está bien, doña Carmen, no llore. Todo estará bien». Su voz tranquila contrastaba con el caos a su alrededor. Lo metieron en la patrulla y cerraron la puerta con fuerza. Mientras el vehículo se alejaba, el anciano miró por la ventana hacia su casa, hacia los vecinos que lo despedían con lágrimas, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era por él, era por ellos, por la injusticia que los rodeaba, por el dolor que aún no sabían que estaba por revelarse. El trayecto a la estación fue silencioso. Mendoza conducía, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor al anciano que iba sentado atrás, sereno, con los ojos cerrados como si estuviera rezando. El comandante Ruiz iba en el asiento del copiloto, hablando por teléfono en voz baja. «Sí, señor Montero, ya lo tenemos. No se preocupe, todo saldrá como planeamos». Al llegar a la estación, lo condujeron a una sala de interrogatorios, fría y gris. Una mesa metálica en el centro, 2 sillas, una lámpara colgante que zumbaba, las paredes tenían manchas de humedad y el olor a sudor viejo impregnaba el aire. Lo sentaron con brusquedad. Las esposas aún en sus muñecas. El comandante Ruiz entró y cerró la puerta. Se sentó frente al anciano, encendió un cigarrillo y lo observó con desprecio. «Mire, anciano, esto puede ser fácil o difícil. Usted decide». El hombre no respondió. Solo lo miró con esos ojos profundos que parecían desarmarlo. Ruiz continuó. «La noche del 11 de marzo, usted entró a la residencia Montero. Robó joyas valoradas en 200,000 pesos. Golpeó a la empleada doméstica. Tenemos testigos. Tenemos evidencia. Tenemos su confesión». Hizo una pausa esperando reacción. No hubo ninguna. «Firme aquí y le daremos comida caliente, una celda decente. Si no, bueno, los accidentes pasan en custodia». Era una amenaza clara. El anciano finalmente habló. «Yo no robé nada, no golpeé a nadie. Ustedes lo saben». Su voz era firme pero sin hostilidad. Ruiz golpeó la mesa con el puño. «No me venga con jueguitos. Usted firmará esta confesión o le irá muy mal». El anciano negó con la cabeza lentamente. «La verdad no necesita mi firma. La verdad se revela sola, comandante Ruiz. Y pronto todos verán quién cometió ese crimen». Hubo algo en su tono que hizo que el comandante sintiera una punzada de incomodidad. ¿Cómo sabía su nombre completo? No se había presentado. El anciano continuó. «Usted tiene 2 hijos, ¿verdad? Daniela y Marcos. Daniela estudia enfermería. Marcos está en secundaria. Buenos muchachos. Su esposa, Gloria, trabaja en una tienda de abarrotes para ayudar con los gastos porque su salario no alcanza». El rostro de Ruiz palideció. «¿Cómo sabe eso?». Su voz tembló por primera vez en años.
El anciano sonrió con tristeza. Sé muchas cosas, comandante. Sé que usted no era así antes, que alguna vez creyó en la justicia, pero el sistema lo corrompió. Le ofrecieron dinero y usted aceptó porque su familia lo necesitaba. Ahora está atrapado. Ruiz se levantó bruscamente, tirando la silla. Cállese. No sabe nada de mí. El anciano lo miró con compasión. Aún puede cambiar, comandante. Aún puede elegir la verdad. Ruiz salió de la sala azotando la puerta. Afuera, en el pasillo, se recargó contra la pared, respirando agitadamente. El oficial Mendoza se acercó. «Está bien, comandante». Ruiz lo miró con ojos inyectados de rabia y confusión. «Ese viejo, hay algo raro en él. Mantén vigilancia. No lo pierdas de vista». Mendoza asintió. Esa noche, el anciano fue llevado a una celda compartida con otros detenidos. 2 de ellos eran delincuentes conocidos, el Rata y el Chivo, pandilleros con antecedentes violentos. Al ver entrar al anciano esposado, se miraron entre sí con sonrisas maliciosas. «Miren lo que nos mandaron», dijo el Rata, un viejito indefenso. El Chivo se acercó amenazante. «Dame todo lo que traigas, abuelo, zapatos, ropa, lo que sea». El anciano los miró sin miedo. «No tengo nada que darles, pero puedo ofrecerles algo más valioso». Los 2 pandilleros rieron. «¿Ah, sí? ¿Qué cosa?» «Paz», respondió el anciano simplemente. El Chivo lo empujó contra la pared. «¿Paz? ¿Nos estás predicando, viejo loco?» Pero cuando su mano tocó el hombro del anciano, algo extraño sucedió. Una calidez inexplicable recorrió su brazo. No era física, era algo más profundo. Una sensación de perdón, de aceptación. Retiró la mano rápidamente, asustado. «¿Qué? ¿Qué me hiciste?» El anciano sonrió con ternura. «Nada. Solo te recordé quién eras antes de que el mundo te lastimara». El Rata observaba en silencio. También había sentido algo cuando el anciano habló. Una presencia. El anciano se sentó en el catre más alejado y cerró los ojos. «Duerman tranquilos esta noche. Mañana será un día importante para todos nosotros». Los 2 pandilleros, por primera vez en años, no causaron problemas. Se sentaron en sus propios catres, pensativos, inquietos. Esa noche, el Chivo tuvo un sueño. Se vio a sí mismo de niño, jugando en un patio con su madre que había muerto cuando él tenía 8 años. Ella lo abrazaba y le decía: «Nunca es tarde para volver a casa, mijo». Despertó llorando en silencio, algo que no hacía desde la infancia. A la mañana siguiente, el caso fue llevado a proceso expedito. El juez Salazar había ordenado audiencia inmediata. Era un hombre de 58 años, calvo, con lentes gruesos y una expresión perpetua de aburrimiento. Llevaba 25 años en el sistema judicial y había aprendido que la justicia era negociable para quien pudiera pagar. Esa mañana había recibido una llamada del empresario Montero. El mensaje era claro: el vagabundo debía ser declarado culpable. A cambio, 100.000 pesos en efectivo y la promesa de futuros favores. Salazar aceptó sin pensarlo 2 veces. A las 10 de la mañana, el anciano fue llevado a la sala de audiencias. Iba esposado, escoltado por 4 oficiales. La sala estaba llena. Periodistas locales habían sido alertados de un arresto importante. La familia Montero estaba presente. Don Arturo Montero, empresario poderoso de 65 años, su esposa elegante y fría, y su hijo Sebastián, de 28 años, con mirada arrogante y traje caro. Sebastián era el verdadero culpable. Adicto, violento, protegido siempre por el dinero de su padre. Pero hoy se sentaba en la primera fila como víctima, no como criminal. El juez Salazar golpeó con el mazo. «Orden en la sala. Comenzamos». Leyó los cargos con voz monótona. El acusado, Esteban Vargas, enfrenta cargos de robo con violencia en grado de tentativa. ¿Cómo se declara? El defensor público, un joven abogado recién graduado que ni siquiera había hablado con su cliente, se levantó nervioso. «Inocente, su señoría». Era un procedimiento vacío. Todos en esa sala sabían que la sentencia ya estaba decidida. El fiscal presentó evidencias. Un collar encontrado cerca de la casa del anciano, plantado por la policía, el testimonio de la empleada doméstica, amenazada para mentir, y las huellas digitales en la ventana, falsificadas.
El defensor público apenas argumentó, parecía resignado. Entonces el juez Salazar miró al anciano. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Hasta ese momento, el anciano había permanecido callado, con la cabeza baja, pero ahora levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los del juez. Y en ese instante, Salazar sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo. Un miedo profundo, inexplicable. El anciano se puso de pie lentamente. «Tengo mucho que decir, su señoría». Su voz resonó en la sala con una claridad que silenció todos los murmullos. Ya no sonaba como un anciano débil. Había autoridad en su tono, poder. El juez Salazar tragó saliva. «Proceda». El anciano caminó hacia el centro de la sala, las esposas tintineando. «Yo no cometí el crimen del que me acusan. Pero todos en esta sala saben quién lo hizo», señaló directamente a Sebastián Montero. «Fue él». En la madrugada del 11 de marzo, bajo los efectos de drogas, entró a su propia casa buscando dinero para pagar deudas de juego. Su madre había escondido las joyas. Él golpeó a la empleada cuando intentó detenerlo. Su padre lo descubrió y decidió encubrirlo, como siempre. Necesitaban un culpable, y me eligieron a mí. La sala explotó en murmullos. Sebastián se puso de pie furioso. «Eso es mentira. Es un loco». Pero su padre lo jaló del brazo, obligándolo a sentarse. El anciano continuó. «Comandante Ruiz recibió 50,000 pesos para fabricar evidencia. El juez Salazar recibirá 100,000 por dictar sentencia condenatoria». El rostro del juez Salazar se puso rojo. «Esto es difamación. Guardias, silencien al acusado». Pero antes de que los oficiales pudieran moverse, el anciano alzó las manos esposadas. «¿Quieren silenciarme? ¿Quieren ocultar la verdad una vez más?». Entonces sucedió algo extraordinario. Las esposas se abrieron solas. No se rompieron. Simplemente se abrieron, como si una llave invisible las hubiera desbloqueado. Cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto que se había apoderado de la sala. Todos quedaron paralizados. El anciano extendió sus brazos. Las marcas en sus muñecas eran ahora claramente visibles para todos, cicatrices profundas, antiguas, en forma de cruz. El oficial Mendoza, que estaba cerca, sintió que las piernas le temblaban. Lo había visto antes, pero ahora, bajo la luz de la sala, era inconfundible. Una periodista comenzó a tomar fotos. El anciano habló de nuevo, y su voz ahora parecía llenar cada rincón de la sala. «Yo conozco sus secretos, todos», miró al juez Salazar. «Usted tiene una amante, una maestra de 34 años. Le compró un departamento con dinero de sobornos». El rostro de Salazar perdió todo color. Nadie sabía eso. Nadie. «¿Cómo?». El anciano se volvió hacia el comandante Ruiz. «Y usted, comandante, ha plantado evidencia en 23 casos en los últimos 5 años. 23 inocentes en prisión. Uno de ellos, Mario Hernández, se suicidó en su celda hace 2 años. ¿Lo recuerda? Tenía una hija de 6 años. Ella sigue esperando que su papá vuelva a casa». Ruiz estaba temblando. «Cállese, cállese». El anciano miró a Sebastián Montero. «Y tú, joven, has lastimado a muchas personas. 3 mujeres que fueron tus novias y te denunciaron. Tu padre pagó para que retiraran los cargos. Una de ellas intentó quitarse la vida. Aún tiene las cicatrices». Sebastián intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Estaba petrificado por el miedo. El anciano caminó hacia el centro, girando lentamente para mirar a todos. Durante años, este sistema ha protegido a los poderosos y destruido a los débiles. Han olvidado que existe una justicia mayor, una verdad que no puede ser comprada ni silenciada. Su voz se suavizó. «Pero aún hay tiempo. Siempre hay tiempo para arrepentirse». El juez Salazar, con manos temblorosas, intentó golpear el mazo. Yo declaro un receso». Pero el anciano lo interrumpió. «No habrá receso, juez Salazar. Hoy se hará justicia. La verdadera justicia». Cerró los ojos por un momento, y entonces comenzó a suceder algo inexplicable. Los teléfonos celulares de varias personas en la sala comenzaron a sonar simultáneamente. Mensajes, correos.
archivos que comenzaban a llegar de fuentes desconocidas. La periodista miró su teléfono y sus ojos se abrieron con asombro. Son documentos, transferencias bancarias, grabaciones de audio. Otros revisaron sus dispositivos. Todos estaban recibiendo lo mismo. Evidencia. Pruebas irrefutables de años de corrupción. Conversaciones grabadas entre el juez y el empresario Montero. Fotos de sobres con dinero siendo entregados al comandante Ruiz. Videos de Sebastián Montero cometiendo el robo. Todo. Absolutamente todo estaba siendo revelado en ese momento. El caos estalló en la sala. Gritos. Incredulidad. Algunos intentaron salir corriendo. Los periodistas comenzaron a transmitir en vivo. El anciano permaneció en el centro, inmóvil, con expresión serena. El oficial Mendoza se acercó lentamente. ¿Quién es usted realmente? El anciano lo miró con infinita ternura. Creo que ya lo sabes, hijo. Y en ese momento Mendoza lo supo. Lo supo con cada fibra de su ser. Las marcas en las muñecas, la forma en que conocía los secretos más profundos, la paz que irradiaba, las esposas que se abrieron solas. No era simplemente un anciano inocente, era mucho más. Mendoza cayó de rodillas. Señor, susurró. El anciano puso una mano sobre su cabeza. Levántate, Mendoza. Tu corazón siempre fue noble. Por eso te elegí para que presenciaras esto. Detrás de ellos, el juez Salazar se había derrumbado en su silla, llorando. El comandante Ruiz estaba de rodillas, con las manos en el rostro. Sebastián Montero temblaba incontrolablemente. Don Arturo Montero, el empresario poderoso que creía controlar todo, observaba con la mirada perdida, viendo cómo su imperio de mentiras se desmoronaba en minutos. El anciano miró hacia la ventana de la sala. La luz del sol entraba, iluminándolo. La verdad siempre encuentra la manera, dijo suavemente, y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Todos estaban demasiado conmocionados para moverse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Recuerden este día. Recuerden que ningún poder humano está por encima de la justicia divina. Y salió. Afuera, las sirenas de más patrullas comenzaban a escucharse. La noticia se había esparcido. Los medios nacionales ya estaban reportando el escándalo. Pero el anciano caminaba tranquilo por la calle, descalzo, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. Porque ese día, en esa sala, no solo se había revelado la corrupción de unos cuantos, se había plantado una semilla de verdad que crecería más allá de lo que nadie podía imaginar. Y todo había comenzado con un anciano arrestado injustamente, un anciano que no era simplemente un hombre. Era Jesús, caminando una vez más entre los que más lo necesitaban. Las siguientes horas fueron un caos absoluto. La sala de audiencias se había convertido en el epicentro de lo que los medios ya llamaban el escándalo judicial más grande de la década. Los periodistas transmitían en vivo mientras oficiales intentaban controlar la situación. Los documentos que habían llegado misteriosamente a decenas de teléfonos simultáneamente contenían evidencia demoledora. Grabaciones de conversaciones donde el juez Salazar negociaba sentencias, videos de seguridad que mostraban al comandante Ruiz plantando evidencia, transferencias bancarias millonarias de la empresa Montero hacia cuentas fantasma. Todo estaba ahí, fechado, verificable, irrefutable. La Fiscalía General ya había sido notificada. Unidades de asuntos internos estaban en camino. Pero en medio de todo ese torbellino, una pregunta dominaba cada conversación. ¿Quién era realmente ese anciano? El oficial Mendoza permaneció sentado en una de las bancas de la sala, con la mirada perdida. Sus manos aún temblaban. Había visto algo que su mente racional no podía procesar, pero que su corazón reconocía sin lugar a dudas. Las marcas en las muñecas, la forma en que las esposas se abrieron solas, el conocimiento imposible de secretos guardados, no era coincidencia. Mendoza. La voz del sargento Torres lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Te ves pálido. Mendoza lo miró como si despertara de un sueño. Sargento, ¿usted vio lo que pasó? ¿Vio las esposas? Torres asintió lentamente. Era un hombre de 45 años, veterano de la policía, escéptico por naturaleza. Pero incluso él
No podía negar lo que había presenciado. Lo vi. No tengo explicación. Hizo una pausa. Ese hombre dijo cosas que nadie podía saber. Yo estaba investigando al comandante Ruiz en secreto. Nadie lo sabía. Nadie. Y él me miró directo a los ojos antes de irse y dijo: «Tu investigación dará frutos, sargento. No te rindas». El rostro de Torres mostraba una mezcla de asombro y miedo. ¿Cómo lo supo? Mendoza tragó saliva. Porque él no es un hombre común. Se levantó bruscamente. «Tengo que encontrarlo». Torres lo detuvo del brazo. «¿Para qué?» «Para arrestarlo otra vez. Mira lo que pasó cuando lo trajimos aquí». Mendoza negó con la cabeza. «No para arrestarlo, para pedirle perdón». Salió de la sala ignorando los llamados de su superior. Afuera del juzgado, el caos era aún mayor. Docenas de reporteros, cámaras, micrófonos. La noticia ya era tendencia nacional. Justicia revelada, el anciano misterioso, corrupción expuesta, dominaban las redes sociales. Mendoza se abrió paso entre la multitud. Buscó con la mirada hacia ambos lados de la calle. ¿A dónde habría ido? Un hombre anciano, descalzo, caminando solo, debería ser fácil de localizar, pero era como si se hubiera evaporado. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, impulsado por una necesidad que no podía explicar. Tenía que encontrarlo. Tenía que saber. Mientras caminaba por las calles del centro, su mente reproducía una y otra vez los acontecimientos de las últimas 24 horas. La llamada del comandante Ruiz la noche anterior. «Mendoza, mañana vamos por un vagabundo». Orden del juez Salazar. «Trae las esposas y no hagas preguntas». Él había obedecido sin cuestionar, como siempre, pero cuando vio esas marcas en las muñecas del anciano, algo dentro de él se quebró. Había estudiado historia del arte en la universidad antes de entrar a la policía. Conocía las representaciones de la crucifixión. Esas marcas eran idénticas. Caminó durante casi una hora hasta que llegó a un parque pequeño en un barrio humilde. Era mediodía y el sol caía con fuerza. Había algunos niños jugando fútbol, mujeres vendiendo elotes y tamales, ancianos sentados en las bancas bajo la sombra de los árboles. Y ahí, en una banca alejada, lo vio. El anciano estaba sentado, mirando jugar a los niños, con una expresión de ternura infinita en el rostro. Mendoza se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué decir. No sabía ni siquiera si era apropiado acercarse, pero sus pies siguieron avanzando hasta que estuvo frente a él. El anciano levantó la vista y sonrió. «Sabía que vendrías, Mendoza». Su voz era cálida, acogedora. Mendoza se sentó a su lado, sin pedir permiso. Permanecieron en silencio por varios minutos. Finalmente, el oficial habló con voz quebrada. «¿Quién es usted?» El anciano no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, luego hacia los niños que corrían y reían. «¿Quién crees tú que soy?» Mendoza sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Yo no me atrevo a decirlo». El anciano extendió sus manos, mostrando las muñecas con las cicatrices. «Estas marcas no son de este tiempo, Mendoza. Son memoria de otro momento, de otro lugar. Un lugar donde también fui juzgado injustamente. Donde también fui acusado de crímenes que no cometí. Donde el poder político y religioso se unió para silenciarme». Mendoza temblaba. Usted es Jesús», lo dijo casi en un susurro, como si pronunciar esas palabras en voz alta fuera demasiado grande para este mundo. El anciano asintió suavemente. «He caminado entre ustedes muchas veces a lo largo de los siglos, a veces como mendigo, a veces como enfermo, a veces como prisionero, siempre donde el dolor es más profundo y la injusticia más flagrante, porque ahí es donde más se me necesita». Mendoza se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no podía contener. Yo lo arresté. Puse esposas en sus manos, las mismas manos que... No pudo continuar. Jesús le puso una mano en el hombro. «Tú no sabías, y aunque hubieras sabido, yo te lo hubiera permitido, porque era necesario». «¿Necesario? ¿Por qué?» Mendoza levantó la mirada, los ojos enrojecidos. Jesús sonrió con tristeza.
Porque la injusticia solo puede ser expuesta desde dentro. Si yo hubiera venido con poder visible, con autoridad reconocida, habrían podido descartarme, silenciarme de otras formas, pero al venir como el más vulnerable, como aquel a quien el sistema considera desechable, la verdad se reveló en su forma más pura. Señaló hacia el horizonte. En este momento, en toda la ciudad, en todo el país, la gente está despertando. Están viendo que el sistema que consideraban inamovible puede ser derribado, que los poderosos pueden caer, que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mendoza escuchaba cada palabra como si fueran las últimas gotas de agua en un desierto. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Jesús lo miró directamente a los ojos. Ahora depende de ustedes. Yo planté la semilla, pero son ustedes quienes deben regarla, cuidarla, hacerla crecer. El sistema no cambiará de la noche a la mañana. Habrá resistencia. Habrá quienes intenten volver a las viejas prácticas. Pero usted puede quedarse, suplicó Mendoza. Puede seguir revelando la verdad. Puede cambiar todo. Jesús negó con la cabeza suavemente. Si yo permanezco, ustedes dependerán de mí. Esperarán que yo resuelva cada problema, que yo exponga cada injusticia. Pero no vine para hacer el trabajo por ustedes. Vine para recordarles que ustedes tienen ese poder, que cada uno de ustedes puede elegir la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. Se levantó lentamente. Tú, Mendoza, tienes una decisión que tomar. Puedes volver a la estación, seguir siendo parte de un sistema corrupto, callar lo que sabes, o puedes ser el cambio. Puedes usar tu voz, tu posición, tu testimonio para transformar desde dentro. Mendoza se puso de pie también. Yo no soy fuerte como usted. Tengo miedo. Jesús le tomó ambas manos. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, y nunca estarás solo. Cada vez que elijas la verdad, yo estaré ahí. Cada vez que defiendas al indefenso, yo caminaré contigo. Mendoza sintió una calidez recorrer todo su cuerpo. En ese momento, una niña pequeña se acercó corriendo. Tendría unos 5 años, con trenzas y un vestido de flores. Señor, señor, llamó emocionada. ¿Puede ayudarme? Mi pelota se quedó atorada en el árbol. Jesús sonrió ampliamente. Por supuesto, pequeña. Caminó con ella hacia el árbol, un mezquite viejo y alto. La pelota estaba en una rama a más de 4 metros de altura. Sin decir palabra, Jesús extendió su mano hacia el árbol. Una ráfaga de viento, que apareció de la nada en ese día sin brisa, sacudió las ramas. La pelota cayó directamente en las manos de la niña. Ella rió encantada. Gracias, Señor. ¿Es usted un mago? Jesús se arrodilló a su altura. No soy un mago, solo alguien que ayuda cuando puede. Le tocó la frente suavemente. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Ese es un nombre hermoso. Significa sabiduría. Cuando crezcas, usa esa sabiduría para ayudar a otros, ¿de acuerdo? La niña asintió con seriedad infantil. Lo prometo. Y salió corriendo de vuelta con sus amigos. Mendoza había observado todo con asombro. ¿Qué le hizo? Jesús se encogió de hombros. Solo bendije su camino. Mientras tanto, en la ciudad, las repercusiones del escándalo crecían exponencialmente. El juez Salazar había sido arrestado en su propia sala, acusado de cohecho, prevaricación y asociación delictuosa. El comandante Ruiz estaba bajo custodia de asuntos internos, enfrentando cargos por fabricación de pruebas y abuso de autoridad. Sebastián Montero había sido detenido formalmente por el robo que intentó endilgarle al anciano, y don Arturo Montero, el empresario poderoso, veía cómo su imperio empresarial comenzaba a desmoronarse, mientras los medios exponían décadas de corrupción y sobornos. Pero algo más estaba sucediendo. En las redes sociales, la gente comenzaba a compartir historias. Yo también conocí a ese anciano, escribió una mujer. Hace 3 años, cuando mi hijo estaba enfermo en el hospital. Un anciano que nunca me dijo su nombre, se sentó conmigo toda la noche. Cuando desperté, mi hijo había mejorado y el anciano se había ido. Otro testimonio. Yo lo vi en el metro hace 6 meses.
Un hombre sin hogar le gritó insultos. El anciano solo lo abrazó. El hombre comenzó a llorar como niño. Las historias se multiplicaban. Decenas, cientos de personas reportando encuentros con un anciano misterioso que aparecía en momentos de necesidad. En el parque, Jesús se sentó nuevamente. Mendoza lo acompañó en silencio, procesando todo lo que había presenciado. Finalmente se atrevió a preguntar: ¿por qué ahora? ¿Por qué revelar esto ahora? Jesús miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Porque el mundo está en un punto de quiebre. La corrupción ha alcanzado niveles insostenibles. La gente está perdiendo fe no solo en las instituciones, sino en la humanidad misma. Necesitaban recordar que el bien aún existe, que la justicia es posible, que la verdad no puede ser sepultada para siempre. Hizo una pausa, pero más que nada, necesitaban recordar que no están solos, que yo nunca los he abandonado, que camino entre ustedes, sufro con ustedes, celebro con ustedes. Mendoza sintió una pregunta quemar en su pecho. ¿Qué va a pasar conmigo? Después de hoy, después de todo esto, ¿qué se supone que debo hacer? Jesús sonrió. Vas a volver a la estación. Van a interrogarte sobre lo que viste. Y tú vas a decir la verdad, toda la verdad. Habrá quienes te crean y quienes te llamen loco, pero tu testimonio se sumará a los demás, y eventualmente la verdad será tan grande que no podrá ser ignorada. Mendoza asintió, sintiendo una determinación nueva crecer en su interior. ¿Y el comandante Ruiz? ¿El juez Salazar? ¿Qué les pasará? Jesús suspiró profundamente. Enfrentarán las consecuencias de sus actos. La justicia humana seguirá su curso. Pero más allá de eso, ellos también tienen una oportunidad de redención. El juez Salazar, en este momento, está en una celda llorando por primera vez en 30 años. El comandante Ruiz está escribiendo una lista de todas las injusticias que cometió. El arrepentimiento genuino siempre abre puertas, incluso cuando parece que ya no hay salida. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por el parque. Mendoza lo siguió. Pasaron junto a una anciana que vendía flores. Jesús se detuvo. ¿Cuánto cuesta un ramo? La mujer lo miró, y algo en su rostro cambió. Reconocimiento. No sabía por qué, pero sintió que conocía a ese hombre. Para usted, no cuesta nada, señor. Jesús tomó el ramo de claveles blancos y se lo devolvió a ella. Entonces quédese con estas flores y con esta bendición, nunca más pasará hambre. La anciana comenzó a llorar. ¿Quién es usted? Jesús solo sonrió y continuó caminando. Mendoza alcanzó a ver cómo la mujer se quedaba mirando el ramo de flores y cómo éste parecía multiplicarse en sus manos. Pronto tenía 3 ramos, luego 5, luego 10. La mujer miraba con asombro y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿La conocía?, preguntó Mendoza. La conozco a ella y a cada persona que sufre, que lucha, que resiste. Su nombre es Mercedes. Ha vendido flores durante 40 años para mantener a sus 6 nietos después de que su hija murió en un accidente. Cada noche le ruega a Dios que le dé fuerzas para un día más. Hoy recibió su respuesta. Continuaron caminando hasta que salieron del parque. Las calles estaban más congestionadas ahora. La noticia del escándalo judicial había atraído multitudes. Algunos celebraban, otros protestaban, otros simplemente observaban con asombro. Jesús caminaba entre ellos sin ser reconocido. Era solo otro anciano más en la multitud. Pero cada persona con la que se cruzaba sentía algo. Una calidez inexplicable, una paz momentánea, una sensación de que todo, de alguna manera, estaría bien. Llegaron a un cruce donde un grupo de manifestantes se había congregado. Tenían pancartas: justicia para todos, basta de corrupción. El pueblo unido jamás será vencido. Un joven con megáfono lideraba cánticos. Su rostro mostraba rabia y frustración acumuladas por años. Jesús se detuvo a observar. ¿Ese es el cambio que buscabas?, preguntó Mendoza. Es parte de él, respondió Jesús. La indignación es necesaria. Es el primer paso, pero no puede quedarse solo en rabia. Debe transformarse en acción constructiva, en propuestas, en trabajo sostenido. Caminó hacia el joven del megáfono. Cuando estuvo cerca, el joven bajó el aparato y lo miró.
¿Necesita algo, señor? Jesús sonrió. Solo quería decirte que tu voz es importante. Sigue hablando. Pero recuerda que después de gritar, viene el trabajo silencioso de reconstruir. No olvides ese paso. El joven lo miró confundido, pero asintió. Lo recordaré. Cuando Jesús se alejó, el joven sintió una motivación renovada. No solo para protestar, sino para estudiar derecho, para entrar al sistema y cambiarlo desde dentro. Una semilla había sido plantada. En ese momento, el teléfono de Mendoza sonó. Era el sargento Torres. ¿Dónde estás? Te necesitan en la estación. Urgente. Mendoza miró a Jesús con preocupación. Tengo que irme. Jesús asintió. Lo sé, es hora. Mendoza no quería irse. Tenía 1000 preguntas más. Quería quedarse junto a ese hombre extraordinario, aprender, entender, pero sabía que tenía una responsabilidad. ¿Lo volveré a ver? Jesús le puso una mano en el hombro. Me verás cada vez que mires a los ojos de alguien que sufre y decidas ayudar. Me verás cada vez que enfrentes la injusticia, sin importar el costo. Me verás cada vez que elijas el amor sobre el odio. Se alejó unos pasos. Ahora ve, Mendoza, tu testimonio cambiará vidas. Mendoza se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la estación. Cuando miró hacia atrás, Jesús seguía ahí, de pie en la esquina, con el sol del atardecer iluminándolo. Levantó una mano en despedida. Y entonces, en un parpadeo, ya no estaba. Simplemente desapareció entre la multitud, o quizás nunca estuvo ahí físicamente. Quizás todo había sido una visión. Pero las marcas en las muñecas que Mendoza había visto eran reales. Las esposas que se abrieron solas eran reales. La verdad revelada era real. Cuando Mendoza llegó a la estación, encontró un caos controlado. Oficiales de la Fiscalía General estaban por todos lados, entrevistando personal, revisando archivos, confiscando computadoras. El sargento Torres lo recibió. Mendoza, necesitamos tu declaración completa. Eres uno de los oficiales que arrestó al anciano. Necesitamos saber exactamente qué pasó. Lo condujeron a una sala de interrogatorios. Ahí estaba una fiscal de aspecto serio, de unos 40 años, con lentes y una grabadora sobre la mesa. Oficial Mendoza, soy la fiscal Ramírez. Necesito que me cuente todo lo que vio y experimentó desde el momento en que recibió la orden de arresto hasta lo que ocurrió hoy en la sala de audiencias. No omita ningún detalle. Mendoza tomó aire profundamente. Recordó las palabras de Jesús. Vas a decir la verdad, toda la verdad. Comenzó a hablar. Les contó sobre la orden que recibió del comandante Ruiz, sobre cómo llegaron a la casa de don Esteban sin ninguna investigación previa real, sobre cómo encontraron al anciano esperando, como si supiera que vendrían. Y entonces llegó al momento más difícil. Las marcas en las muñecas. Cuando le puse las esposas, dijo Mendoza con voz temblorosa, vi marcas en sus muñecas, cicatrices profundas, antiguas, como si algo lo hubiera atravesado. La fiscal lo miró con escepticismo. ¿Y usted qué interpretó de esas marcas? Mendoza dudó. Sabía cómo sonaría lo que estaba a punto de decir, pero ya no podía callarlo. Eran marcas de crucifixión, idénticas a las descripciones históricas y representaciones artísticas. La fiscal dejó de escribir y lo miró fijamente. Oficial Mendoza, ¿está sugiriendo que ese anciano era? Estoy diciendo lo que vi, interrumpió Mendoza con firmeza. Vi esas marcas. Vi cómo las esposas se abrieron solas en la sala de audiencias. Vi cómo ese hombre conocía secretos que ningún ser humano podría conocer. Y cuando le pregunté directamente quién era, él me confirmó que era Jesús. El silencio en la sala fue absoluto. La fiscal intercambió miradas con su asistente. Oficial Mendoza, entiende que ese testimonio es problemático. Podría afectar su credibilidad como testigo. Mendoza asintió. Lo entiendo. Pero no voy a mentir sobre lo que vi y experimenté. Pueden creerme o no, pero esa es mi verdad. La fiscal suspiró. Está bien. Continuemos con los hechos verificables. ¿El comandante Ruiz les dio instrucciones específicas sobre cómo manejar el arresto? Durante las siguientes 2 horas, Mendoza proporcionó cada detalle que recordaba. Nombres, fechas,
conversaciones, procedimientos violados, todo. Cuando terminó, la fiscal apagó la grabadora. Su testimonio coincide con el de otros oficiales. El patrón de corrupción es claro. Gracias por su cooperación. Hizo una pausa. En cuanto a la identidad del anciano, oficialmente, eso quedará registrado como su opinión personal, pero extraoficialmente. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Mi abuela me contaba historias de cuando era niña en su pueblo. Decía que una vez, un hombre apareció en la iglesia durante una misa. Nadie lo conocía. Habló durante 5 minutos sobre el amor y el perdón, y curó a 3 personas enfermas. Luego se fue. Nunca supieron quién era, pero mi abuela siempre creyó que fue una visita divina. Miró a Mendoza. Hay cosas que no podemos explicar, oficial, y tal vez no necesitamos explicarlas, solo aceptarlas. Mendoza salió de la sala, sintiéndose más ligero. Había dicho la verdad. Pasara lo que pasara ahora, había cumplido. Esa noche, solo en su departamento, Mendoza encendió la televisión. Todos los canales hablaban del escándalo. Expertos legales analizaban las implicaciones. Políticos daban declaraciones. Ciudadanos comunes compartían sus reacciones. Pero lo que más llamó su atención fue un segmento especial. Hemos recibido cientos de mensajes, decía la conductora del noticiero, de personas que afirman haber tenido encuentros con un anciano misterioso en los últimos años. Algunos lo describen como un hombre sin hogar que daba consejos sabios, otros como un sanador. Todos coinciden en que su presencia traía paz. Comenzaron a mostrar entrevistas. Una mujer lloraba mientras contaba cómo el anciano la había salvado de quitarse la vida. Un hombre describía cómo había curado a su madre de una enfermedad terminal con solo poner sus manos sobre ella. Un niño relataba cómo el anciano lo había defendido de unos abusadores en la escuela. Las historias eran consistentes en un punto. Nadie sabía su nombre real. Aparecía cuando más se le necesitaba, ayudaba sin pedir nada a cambio, y luego desaparecía. Mendoza apagó el televisor, miró por la ventana hacia la noche estrellada. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias por elegirme para presenciar esto». Los días siguientes trajeron cambios profundos. El juez Salazar y el comandante Ruiz fueron formalmente acusados y enviados a prisión preventiva. Sebastián Montero enfrentaba cargos criminales y su padre veía cómo su empresa era investigada por autoridades fiscales y anticorrupción. Pero más allá de las consecuencias legales, algo más profundo estaba ocurriendo. Oficiales de policía comenzaban a reportar irregularidades que antes callaban. Jueces se negaban a aceptar presiones políticas. Ciudadanos comunes se organizaban para exigir transparencia y justicia. La semilla plantada por Jesús estaba germinando, y en algún lugar de la ciudad, en una colonia humilde, un anciano caminaba descalzo por calles empedradas. Su siguiente destino era una casa donde una madre soltera lloraba porque no tenía dinero para alimentar a sus hijos. Él tocaría su puerta, le ofrecería consuelo, y cuando ella saliera a comprar pan con las últimas monedas que tenía, encontraría que misteriosamente alcanzaba para mucho más de lo que esperaba. Pequeños milagros. Actos silenciosos de amor. Así era como Jesús seguía caminando entre ellos, invisible para muchos, pero siempre presente, porque nunca se había ido, y nunca lo haría. El amor no abandona, solo espera ser reconocido. Fin de parte 2 hasta 3. 800 palabras exactas. 3 meses habían pasado desde aquel día que cambió todo. El otoño comenzaba a teñir los árboles de la ciudad con tonos dorados y rojizos, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la transformación que había comenzado. El caso conocido como el escándalo de la justicia corrupta seguía en primera plana, pero ahora había evolucionado más allá de los tribunales. Se había convertido en un movimiento ciudadano. Miles de personas salían a las calles no solo a protestar, sino a proponer, a construir, a exigir un sistema verdaderamente justo. El oficial Mendoza ya no era el mismo hombre. Después de su testimonio ante la Fiscalía General, había sido asignado a una nueva unidad especial creada para investigar casos de corrupción policial. Su declaración sobre las marcas en las muñecas del anciano
Había sido controversial, sí. Algunos medios lo habían ridiculizado. Blogs escépticos lo llamaron el policía místico. Pero muchos otros, especialmente la gente común, lo veían como un héroe que se había atrevido a decir una verdad incómoda. Y para Mendoza, la opinión de los demás ya no importaba tanto. Había visto algo que transformó su vida para siempre. Y esa certeza era inquebrantable. Esa mañana de octubre, Mendoza despertó más temprano que de costumbre. Tenía una sensación extraña en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Se preparó café, se vistió con su uniforme y salió hacia la estación. Las calles estaban tranquilas, apenas iluminadas por el sol naciente. Mientras manejaba, recordó algo que Jesús le había dicho. Me verás cada vez que mires a los ojos de alguien que sufre y decidas ayudar. Y eso es exactamente lo que había estado haciendo. La semana anterior había ayudado a una anciana que fue estafada por falsos abogados. Recuperó su dinero y logró que los responsables fueran arrestados. 2 días atrás, había evitado que un joven fuera golpeado por oficiales corruptos durante una detención injusta. Se había enfrentado a sus propios compañeros. No fue fácil, pero era necesario. Cada acción correcta, por pequeña que fuera, era una forma de honrar aquel encuentro. Al llegar a la estación, el sargento Torres lo esperaba en la entrada. Su rostro mostraba una expresión grave. Mendoza, necesito que vengas conmigo. Ahora. El tono de urgencia hizo que Mendoza sintiera un vuelco en el estómago. ¿Qué pasó? Encontraron a don Esteban, el anciano. El corazón de Mendoza se detuvo por un segundo. ¿Dónde? ¿Está bien? Torres negó con la cabeza. No sé si bien es la palabra correcta. Ven, te llevaré. Subieron a una patrulla y condujeron hacia las afueras de la ciudad a una colonia que Mendoza reconoció. Era el mismo lugar donde habían arrestado al anciano 3 meses atrás. Cuando llegaron, había varias patrullas ya estacionadas, pero no con las luces encendidas. No era un operativo, era algo diferente. Torres lo guió hasta la pequeña casa con paredes descascaradas. La puerta, que habían derribado aquella madrugada violenta, había sido reparada. Alguien había cuidado de la propiedad. Al entrar, Mendoza vio a varios vecinos reunidos en la sala. Doña Carmen estaba ahí, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Un joven sacerdote de la parroquia local también estaba presente, sosteniendo un rosario, y en el centro de todos, recostado en el mismo catre donde lo habían encontrado la primera vez, estaba don Esteban. Pero su rostro era diferente, más sereno, más luminoso. Parecía en paz absoluta. El sacerdote se acercó a Mendoza. Llegó hace 3 días. Los vecinos lo vieron entrar a su casa. Doña Carmen intentó hablar con él, pero él solo le dijo que necesitaba descansar, que su trabajo aquí estaba completo. Esta mañana, cuando vinieron a visitarlo, lo encontraron así, dormido. No responde pero respira. Es como si estuviera en un sueño profundo. Mendoza se acercó lentamente al catre, se arrodilló junto a él. El anciano tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Las marcas en las muñecas eran visibles, más claras ahora a la luz del día. Mendoza extendió su mano y tocó suavemente el hombro del anciano. «Señor», susurró, «soy yo, Mendoza. ¿Puede oírme?» No hubo respuesta, pero entonces algo extraordinario sucedió. Los dedos del anciano se movieron ligeramente, sus labios se abrieron apenas, y una voz, débil pero clara, salió. «Mendoza, cumpliste tu promesa. Estoy orgulloso de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del oficial. «No se vaya. Por favor, quédese. Todavía lo necesitamos. El mundo todavía lo necesita». El anciano sonrió sin abrir los ojos. «Nunca me voy, hijo. Nunca me he ido. Donde 2 o más se reúnen en nombre del amor, ahí estoy. Donde alguien defiende la justicia, ahí estoy. Donde se perdona lo imperdonable, ahí estoy». Su voz se hizo más tenue. «Pero este cuerpo ya cumplió su propósito. Es hora de dejarlo ir». Mendoza apretó su mano con desesperación. «¿Qué se supone que hagamos sin usted? Seguir. Siempre seguir. Ser mis manos, mis pies, mi voz. No necesitan verme para saber que estoy con ustedes.
Hizo una pausa, respirando con dificultad. Cuida de los que nadie cuida. Habla por los que no tienen voz. Ama cuando el mundo te enseña a odiar. Esa es mi presencia en ti. Y entonces, con un último suspiro suave como brisa de primavera, el anciano dejó de respirar. Su cuerpo se relajó completamente. La sala quedó en silencio absoluto. Doña Carmen sollozó en voz alta. El sacerdote comenzó a rezar en latín, pero Mendoza, con las lágrimas corriendo libres, sintió algo que no era tristeza. Era gratitud, porque ese hombre, ese ser divino que había caminado entre ellos, le había dado el regalo más grande, un propósito. Levantó la vista y vio que en la pared sobre el catre alguien había colgado un cuadro. Era una imagen de Jesús, pero no la típica representación europea. Era un Jesús moreno, con rasgos mexicanos, descalzo, con túnica blanca, y en sus muñecas, claramente visibles, las marcas de los clavos. Torres se acercó y puso una mano en el hombro de Mendoza. ¿Tú crees que era él? ¿De verdad? Mendoza asintió sin dudar. Lo sé. Con cada fibra de mi ser, lo sé. Torres miró al anciano fallecido con respeto renovado. Entonces hicimos algo que muy pocas generaciones pueden decir. Caminamos con Dios. Las horas siguientes fueron un torbellino. La noticia de la muerte del anciano misterioso se esparció rápidamente. Los medios llegaron en masa, pero los vecinos de la colonia, liderados por doña Carmen, formaron un cordón humano alrededor de la casa. Él fue nuestro, dijo ella con firmeza a los reporteros. Vivió con nosotros, compartió con nosotros. Nosotros nos encargaremos de su despedida. Y así fue. En lugar de un funeral tradicional, organizaron algo diferente. Una procesión desde la casa hasta la iglesia local. Cientos de personas se unieron, muchas de ellas compartiendo testimonios de cómo el anciano había tocado sus vidas. Una mujer contó cómo él había orado por su hijo enfermo, que después sanó milagrosamente. Un hombre recordó cómo le había dado su último peso cuando más lo necesitaba. Niños llevaban flores silvestres que el anciano les había enseñado a tallar en madera. Ancianos caminaban con bastones, negándose a quedarse atrás, porque querían honrar a quien los había tratado con dignidad cuando el mundo los ignoraba. Mendoza caminó junto al féretro simple de madera. A su lado iba el sargento Torres, quien había solicitado permiso especial para estar presente. También estaban allí otros oficiales de la nueva unidad anticorrupción, hombres y mujeres que habían sido inspirados por la valentía de Mendoza al decir la verdad. Cuando llegaron a la iglesia, el padre Miguel, un sacerdote de 70 años, que había servido en esa parroquia durante 40 años, esperaba en la entrada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Hermanos, comenzó con voz temblorosa. Hoy despedimos el cuerpo de un hombre que muchos conocieron como Don Esteban, pero creo que todos sabemos, en lo profundo de nuestros corazones, que él era mucho más. Hizo una pausa, mirando el féretro. He sido sacerdote toda mi vida. He leído las Escrituras miles de veces. Pero nunca, hasta hace 3 meses, entendí verdaderamente lo que significaba la frase, «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Creía que era una promesa espiritual, metafórica, pero este hombre me enseñó que era literal. Él cumplió esa promesa. Caminó entre nosotros, sufrió con nosotros, y nos mostró que el amor divino no es abstracto, es tangible, real, presente. La misa fue emotiva. Cantos antiguos llenaron la iglesia, lágrimas cayeron libremente, pero también hubo sonrisas, porque todos sabían que no estaban despidiendo una ausencia, estaban celebrando una presencia que continuaría de formas que apenas comenzaban a comprender. Después del servicio, llevaron el cuerpo al cementerio local. Era un lugar humilde, con tumbas sencillas y flores silvestres creciendo entre las lápidas. Habían preparado un espacio bajo un árbol viejo, un mezquite que había estado ahí por más de 100 años. Mientras bajaban el féretro, algo extraordinario sucedió. Una bandada de palomas blancas apareció de la nada. Nadie las había visto venir. Volaron en círculo sobre el grupo reunido, formando patrones que parecían demasiado perfectos para ser casuales. Luego, una a una, se posaron en las ramas del mezquite. Permanecieron ahí, silenciosas, como testigos celestiales.
Doña Carmen miró hacia arriba con asombro. «Es él», susurró. «Nos está diciendo que todo está bien». Mendoza también miró las palomas. Y en ese momento sintió algo. Una calidez en el pecho, una presencia suave pero inconfundible. Era como si alguien estuviera de pie junto a él, aunque no pudiera verlo. Y entonces lo escuchó, no con los oídos, sino con el corazón. La voz de Jesús, clara como el agua. «No llores por mí, Mendoza, celebra, porque ahora comprenderás que nunca dependiste de ver mi rostro para sentir mi presencia. Siempre estuve aquí, y siempre estaré». Mendoza cerró los ojos, dejando que esas palabras lo llenaran completamente. Cuando los abrió nuevamente, las palomas alzaron vuelo todas al mismo tiempo, creando un sonido de alas que parecía un aplauso celestial. Se fueron hacia el horizonte, hacia el sol que comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Uno por uno, los asistentes comenzaron a retirarse. Algunos dejaban flores, otros pequeñas figuras de madera talladas por ellos mismos en honor al anciano que les había enseñado ese arte. Doña Carmen dejó un rosario de cuentas azules que había pertenecido a su madre. El padre Miguel dejó una pequeña Biblia abierta en el pasaje de Juan 13:34. «Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros». Cuando todos se fueron, solo quedaron Mendoza y Torres junto a la tumba. El sol se había ocultado completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Torres rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?». Mendoza lo miró. «¿Qué?». «Que después de hoy, nuestra vida no termina, comienza, porque ahora sabemos que cada decisión que tomamos, cada acto de bondad, cada momento de valentía, es parte de algo más grande. Somos parte de su historia». Mendoza asintió. «Y él es parte de la nuestra». Se quedaron ahí unos minutos más, en silencio respetuoso. Luego caminaron de regreso hacia la patrulla, pero antes de subir, Mendoza se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y aunque no vio nada físicamente, supo con absoluta certeza que no estaba mirando hacia una tumba vacía. Estaba mirando hacia un testimonio vivo de que el amor nunca muere, de que la verdad siempre prevalece, de que la justicia es posible. Las semanas siguientes trajeron más cambios. El juicio contra el juez Salazar y el comandante Ruiz fue público y transmitido en vivo. Las pruebas eran abrumadoras. Ambos fueron sentenciados a 15 años de prisión, pero algo inesperado sucedió durante el juicio. El comandante Ruiz, al dar su declaración final, se quebró. Yo no tengo excusa», dijo con la voz entrecortada. «Durante años me convencí de que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir en un sistema corrupto, pero la verdad es que me convertí en lo que más temía. Destruí vidas, arruiné familias, planté evidencia contra 23 personas inocentes». Hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente. Uno de ellos, Mario Hernández, se suicidó en su celda. Tenía una hija de 6 años. «Yo hice eso. Yo les robé a un padre». Miró directamente a la cámara. «A todas las familias que destruí, no les pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo les digo que dedicaré cada día del resto de mi vida a intentar reparar el daño. Ya comencé a escribir una lista completa de todos los casos que manipulé. Esos documentos serán entregados a las autoridades». El juez Salazar también hizo su declaración. Fue menos emotiva pero igualmente contundente. Admitió haber aceptado sobornos durante 20 años. Dio nombres de otros jueces y funcionarios involucrados en la red de corrupción. Su testimonio llevó a la apertura de 47 investigaciones adicionales. El sistema comenzaba a limpiarse a sí mismo, no por magia, sino porque individuos valientes decidieron elegir la verdad sobre la conveniencia. Sebastián Montero, el hijo del empresario, fue sentenciado a 8 años de prisión por robo con violencia. Pero algo cambió en él durante el proceso. En una entrevista desde prisión, dijo: «Ese anciano me miró a los ojos, en la sala del tribunal. No dijo nada con palabras, pero su mirada me dijo todo. Aún puedes cambiar». Y tenía razón. He pasado mi vida culpando a otros por mis problemas. Mi padre, la sociedad, mis adicciones. Pero la verdad es que yo elegí cada paso que me trajo aquí. Y ahora elijo algo diferente.
Comenzó un programa de rehabilitación en prisión. Empezó a estudiar derecho para entender el sistema que había abusado con la protección de su apellido. Su padre, don Arturo Montero, perdió su imperio empresarial. Las investigaciones fiscales revelaron décadas de evasión, lavado de dinero y sobornos. Fue arrestado y también enfrentó juicio. Pero en la cárcel, despojado de su poder y riqueza, comenzó a ver el mundo diferente. Escribió cartas de disculpa a todas las personas que había lastimado. Muchas nunca fueron respondidas, lo cual aceptó, pero algunas sí. Una madre cuyo hijo había sido encarcelado injustamente por negarse a vender su terreno a Montero, lo visitó en prisión. «No vengo a perdonarte», le dijo con firmeza. «Vengo a decirte que tu reconocimiento de culpa ayudó a que liberaran a mi hijo. Eso no borra lo que hiciste, pero es un comienzo». Montero lloró frente a ella. «No merezco ni siquiera eso, pero gracias por venir. Gracias por verme todavía como un ser humano». Esos fueron los frutos de aquel día en la corte. No solo justicia legal, sino transformación humana. Mientras tanto, Mendoza continuaba su trabajo en la unidad anticorrupción. Cada caso que investigaba lo hacía con una dedicación renovada. No se trataba solo de arrestar criminales. Se trataba de restaurar la fe de la gente en que el sistema podía funcionar correctamente. Un día, 6 meses después de la muerte del anciano, Mendoza recibió una carta anónima en su oficina. La abrió con curiosidad. Adentro había una fotografía y una nota escrita a mano. La foto mostraba a una familia, un hombre, una mujer y 3 niños sonrientes. La nota decía: «Oficial Mendoza, usted no me conoce, pero yo a usted sí. Hace 4 años fui arrestado por el comandante Ruiz por un crimen que no cometí. Pasé 2 años en prisión. Mi esposa tuvo que trabajar 3 empleos. Mis hijos crecieron sin padre. Perdí mi negocio, mi casa, mi dignidad. Cuando salí, era un hombre roto. Pero gracias a su testimonio y a la investigación que provocó, mi caso fue revisado. Fui exonerado completamente. Recibí compensación del Estado. Pude comenzar de nuevo. Esta foto es de hace una semana. Es la primera vez que mi familia sonríe así en años. Gracias por tener el valor de decir la verdad cuando otros callaban. Usted me devolvió mi vida». No había firma, solo una pequeña nota al final. Él tenía razón. Usted sería el cambio. Mendoza sintió un nudo en la garganta. Guardó la carta cuidadosamente en su escritorio, junto a otras que había recibido en los últimos meses. Testimonios de vidas restauradas, de justicia finalmente servida, de esperanza renovada. Cada una era una confirmación de que aquel día extraordinario no había sido en vano. Esa noche, Mendoza decidió visitar la tumba del anciano. Hacía semanas que no iba. Compró un ramo de claveles blancos en el camino, recordando cómo Jesús había bendecido a la vendedora de flores aquel día en el parque. Cuando llegó al cementerio, encontró algo inesperado. La tumba no estaba descuidada como había temido. Al contrario, estaba llena de flores frescas, velas encendidas, pequeñas ofrendas. Una mujer mayor estaba ahí, arrodillada, rezando en voz baja. Al escuchar los pasos de Mendoza, se volteó. «Disculpe, señor», dijo con voz suave. «¿Viene a visitarlo también?» Mendoza asintió. «Sí». «¿Y usted?» La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. «Vengo cada semana. Don Esteban me salvó la vida hace 5 años. Yo estaba enferma, los doctores me daban semanas de vida. Él apareció en mi casa, no sé cómo supo dónde vivía. Puso sus manos sobre mi cabeza y rezó. Al día siguiente volví al hospital. El cáncer había desaparecido. Los doctores no podían explicarlo. Se persignó. Sé quién era él. Todos lo sabemos. Pero el mundo no está listo para aceptarlo». Mendoza se arrodilló junto a ella y colocó su ramo de flores. Tal vez no se trata de que el mundo lo acepte. Se trata de que los que lo vimos, los que lo conocimos, vivamos de manera que otros puedan verlo a través de nosotros. La mujer lo miró con aprobación. «Usted es el policía, ¿verdad? El que dio testimonio». Mendoza asintió. Ella le tomó la mano con afecto maternal. «Gracias por su valentía, hijo. Muchos de nosotros no teníamos voz hasta que usted decidió usar la suya». Permanecieron ahí un rato más,
rezando juntos en la quietud del cementerio. Cuando Mendoza finalmente se levantó para irse, notó algo que lo hizo detenerse. En la lápida sencilla de piedra, alguien había tallado nuevas palabras debajo del nombre Esteban Vargas. Decía simplemente: caminó entre nosotros, nos enseñó a amar, nunca se fue. Y debajo, una cita bíblica, Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mendoza sonrió a través de las lágrimas. Era perfecto. Mientras conducía de regreso a la ciudad, su teléfono sonó. Era Torres. Mendoza, tenemos un caso nuevo. Una familia en la colonia Guerrero está siendo extorsionada por un grupo criminal. La madre llamó pidiendo ayuda específicamente de ti. Dijo que su hijo te vio en la televisión y confía en ti. Mendoza sintió esa ya familiar punzada en el pecho. Era el llamado a actuar, a servir, a ser las manos y los pies de algo más grande que él mismo. Voy para allá, respondió sin dudar. Mientras manejaba hacia la colonia Guerrero, Mendoza recordó todas las palabras que Jesús le había dicho. Cada una había sido una semilla plantada, y esas semillas estaban floreciendo no solo en él, sino en cientos de personas que habían sido tocadas directa o indirectamente por aquel encuentro extraordinario. El movimiento ciudadano por la justicia se había expandido a nivel nacional. Nuevas organizaciones se formaban para monitorear a las autoridades, para apoyar a víctimas de corrupción, para exigir transparencia. Jóvenes estudiantes de derecho se inspiraban en la historia del anciano para dedicarse a defender a los indefensos. Oficiales de policía jóvenes pedían ser asignados a unidades de integridad, no por el prestigio, sino porque querían ser parte del cambio, y en las iglesias, en todo el país, sacerdotes predicaban con renovada pasión sobre un Dios que no era distante ni abstracto, sino cercano, presente, caminando todavía entre su pueblo. El padre Miguel había escrito un libro sobre su experiencia conociendo al anciano. Se tituló El regreso silencioso. Se convirtió en bestseller en cuestión de semanas. Miles de personas lo leían buscando respuestas, buscando esperanza, buscando señales de que no estaban solos en sus luchas. Cuando Mendoza llegó a la casa en la colonia Guerrero, encontró a una familia aterrorizada. La madre, Sofía, de 35 años, le explicó entre sollozos cómo los extorsionadores amenazaban con quemar su pequeña tienda si no pagaban cuotas semanales. No podemos más, dijo. Hemos vendido todo. Ya no tenemos nada que darles. Su hijo, un niño de 8 años llamado Miguel, miraba a Mendoza con ojos grandes llenos de miedo pero también de esperanza. ¿Usted es el policía que conoció a Jesús?, preguntó con voz temblorosa. Mendoza se arrodilló a su altura. Sí, lo conocí. Mi mamá dice que Jesús protege a los que no pueden protegerse solos. ¿Es verdad? Mendoza sintió un nudo en la garganta. Miró esos ojos inocentes y supo exactamente qué decir. Es verdad. ¿Y sabes cómo nos protege? A través de personas como tú y como yo, que decidimos hacer lo correcto, que decidimos defender a otros, que decidimos no quedarnos callados frente a la injusticia. Le puso una mano en el hombro. Yo voy a ayudarlos, te lo prometo. Y cumplió. Trabajó durante 2 semanas, infiltrándose en la red de extorsionadores. Reunió evidencia, coordinó con otras unidades y finalmente desmanteló toda la organización criminal. 12 personas fueron arrestadas. 50 familias que estaban siendo extorsionadas fueron liberadas de esa pesadilla. Cuando todo terminó, la madre Sofía abrazó a Mendoza llorando. Nos salvó, nos devolvió la paz. Mendoza negó con la cabeza suavemente. Yo solo hice mi trabajo. Quien lo salvó fue su valentía al pedir ayuda, su fe en que todavía había esperanza. Esa noche, Mendoza se sentó en su departamento con una libreta en blanco. Comenzó a escribir. No un reporte oficial, sino algo personal. Un testimonio. Escribió sobre aquel día que cambió su vida, sobre el anciano con marcas en las muñecas, sobre las esposas que se abrieron solas, sobre la verdad que fue revelada, sobre el amor que transformó su corazón. Cuando terminó, ya había amanecido. Leyó lo que había escrito y supo que algún día, cuando fuera el momento correcto, compartiría esa historia completa.
porque había aprendido que los encuentros con lo divino no son para guardarse, son para compartirse, para inspirar, para recordar a otros que nunca están solos. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad despertaba. Miles de personas comenzaban su día. Trabajadores camino a sus empleos, niños yendo a la escuela, vendedores preparando sus puestos. Y en algún lugar de esa ciudad, Mendoza sabía que alguien más estaba teniendo su propio encuentro con lo divino. Tal vez era un anciano sin hogar que ofrecía palabras sabias. Tal vez era un extraño que aparecía justo cuando más se le necesitaba. Tal vez era simplemente un acto de bondad inesperado que restauraba la fe de alguien en la humanidad, porque Jesús no se había ido, nunca se fue, solo cambió de forma. Ahora vivía en cada acto de amor, en cada decisión valiente, en cada mano extendida hacia quien sufría. Vivía en Mendoza cuando defendía a los indefensos. Vivía en Doña Carmen cuando alimentaba a los hambrientos. Vivía en el Padre Miguel cuando consolaba a los afligidos. Vivía en ese niño, Miguel, que ahora creía que el bien podía vencer al mal. El legado del anciano no era una tumba en un cementerio. Era una generación de personas transformadas que decidieron vivir diferente. Y mientras el sol iluminaba la ciudad, Mendoza sintió esa presencia familiar, una calidez en el pecho, una paz inexplicable, una certeza absoluta. No estaba solo. Ninguno de ellos lo estaba. Sonrió y susurró hacia el cielo. Gracias por quedarte. 10 años después, la historia del anciano que revolucionó el sistema de justicia se había convertido en leyenda urbana. Algunos la creían literalmente, otros la veían como una hermosa metáfora, pero el impacto era innegable. La corrupción no había desaparecido por completo, era una batalla constante, pero ahora había defensores, vigilantes, personas comunes que se negaban a aceptar la injusticia como norma. Mendoza, ahora comandante de la Unidad de Integridad Policial, entrenaba a nuevos oficiales. En su primera clase siempre contaba la misma historia, la historia de un anciano con marcas en las muñecas. No les pido que crean que era literalmente Jesús, decía a los jóvenes cadetes. Les pido que vivan como si Él estuviera observando cada decisión que toman, porque tal vez lo esté, o tal vez no. Pero la verdadera pregunta no es si Él existe. La pregunta es, ¿van a vivir con honor, verdad y compasión de todas formas? En la colonia donde todo comenzó, un monumento sencillo había sido erigido. Una pequeña estatua de bronce de un anciano sentado en una banca, con una placa que decía, en memoria de todos los que caminan entre nosotros, llevando luz a la oscuridad. Y si miraras con atención, si te acercaras lo suficiente, verías talladas en las muñecas de esa estatua pequeñas marcas circulares, porque algunos sabían, algunos recordaban, y algunos nunca dejarían que esa verdad se olvidara. Fin de parte, 3 hasta 4, 200 palabras. ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable en tu vida? Un momento en que alguien apareció justo cuando más lo necesitabas. Esta historia nos recuerda que lo divino no siempre llega con truenos y relámpagos. A veces llega en la forma de un anciano humilde, de un extraño bondadoso, de un acto de amor inesperado. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has tenido algún encuentro que no puedes explicar? ¿Alguien que cambió tu vida sin siquiera saber tu nombre? Dale like si esta historia tocó tu corazón. Comparte para que otros también encuentren esperanza. Suscríbete para más historias que transforman vidas. Porque a veces, la fe no se trata de ver para creer, sino de vivir como si ya hubieras visto.